Bienvenido a Gnostic Hub. Soy su anfitrión Carlos. Es un honor tenerlos de nuevo con nosotros en este maravilloso camino en el que buscamos las respuestas a las preguntas más básicas que han cautivado a la mente humana a través de la historia. Nuestra meta es proveerles con una guía de la sabiduría gnóstica para lograr un estilo de vida más holística, sana, llena de armonía. El tema de hoy será vida más allá de la muerte. Como hemos dicho, hoy vamos a tratar de el tema vida más allá de la muerte. Ciertamente hay que saber qué es la vida, porque en realidad hoy en día tenemos un ego muy desarrollado, un ego que nos ha causado tragedias, dolores, comedias, sinsabores. No somos felices. Entonces, eso no es vida. Esos son sufrimientos. Esos son karmas que uno paga y no tiene ese sabor de conocer lo que es la vida en su más extensa extensión de la palabra, mejor dicho, o en el sentido más completo de la palabra, que es vida. Para nosotros los gnósticos, vida sería tener la conciencia libre de todo defecto, haber cristalizado alma para saborear lo que es el amor, la felicidad, saborear lo que es la verdadera verdad, la religión, sabiduría. Eso sí sería vida, tener un concepto de tener cerca a Dios, tener ese poder de sentir y ver otras dimensiones, tener un contacto maravilloso con la naturaleza. Pero hoy en día, con los agregados psíquicos de la ira, codicia, envidia, lujuria, orgullo, pereza, gula, y todos esos miedos, temores, psicosis, neurosis y todo eso, ciertamente nosotros pasamos toda la existencia lamentándonos, sufriendo, no conocemos la verdadera felicidad. Lo que ahora llamamos vida es muerte, pero realmente para tener el sabor y vida sería, como repito, tener la felicidad, tener el amor, la paz, la tranquilidad, tener contacto con la divinidad, con los elementales que nos rodean, de la naturaleza, del fuego, del agua, del aire, de la tierra. Tener ese contacto con la divinidad, eso sería vida. Pero ciertamente, eso lo experimentó Adán cuando estuvo allá en el paraíso terrenal. Él tenía ese contacto con Dios. Él era dueño de la naturaleza. Ciertamente para llegar a ser o experimentar la verdadera vida, es necesario convertirse en un hombre verdadero en el sentido completo y trascendental de la palabra. Hombre de verdad. Hombre es aquel que se conoce a sí mismo. Hombre es aquel que se gobierna a sí mismo. Hombre es aquel que se ha conquistado a sí mismo. Ya una persona cuando llega a la estatura verdadera de hombre, sí podemos decir que ya puede experimentar el sabor de la vida, mientras no, porque realmente pues nosotros casi en su totalidad somos el ego, y el ego no sabe nada de lo que es felicidad, no sabe nada de lo que es amor. El ego es celos, resentimientos, rencores, insultos, tragedias. Y entonces, ¿cómo vamos a sentir ese mundo de paz, de tranquilidad, de amor, de felicidad? Ciertamente, pues estamos muy equivocados. La vida en que ahora nos desenvolvemos, pues de trabajo, de casarse, tener hijos, responsabilidades en el matrimonio, sufrir enfermedades, sufrir sinsabores, etcétera. Eso pues nosotros llamamos vida. Pero mucha gente dice que al morir ahí termina todo. Ciertamente se están las personas en ese sentido muy equivocadas, porque después de morir viene otro estilo de vida que pasamos
el alma, mejor dicho, pasa a la quinta dimensión, al mundo de la eternidad, al mundo molecular, a ese mundo donde ahí se encuentran nuestros parientes desencarnados. En ese mundo, ahí nosotros estamos desvestidos nada más del cuerpo físico, pero continuamos viviendo en otro mundo, que es la eternidad. Cuando esa felicidad se termina, digamos, si hay felicidad, porque hay unas personas que gozan de ciertos estados, digamos, de vivir en esas regiones maravillosas de los paraísos que se menciona, como Jesús le dijo a Lima, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona goza de esos paraísos, obviamente allá vive. Y si la persona ha logrado el despertar de la conciencia, ciertamente él sabe que ahí está vivo, pero que está en otra dimensión. Y si alguien que al dormir pasa al mundo de la eternidad y platica con su pariente desencarnado, le dice, tú aquí estás muerto. Y el desencarnado le dice, no, yo aquí estoy vivo. Pues bien, sucede pues que los desencarnados lo único que pierden es la vestidura física. Pero de allí continúa el cuerpo astral, el cuerpo de la mente. Si la persona tiene su conciencia, también tiene su conciencia y su ego. De tal manera pues que la persona continúa viviendo en el mundo de la eternidad. Como estamos viendo allí en el slide ese, o en la filmina, vemos ahí que dice vida y muerte son dos caras de la misma moneda. Tan natural es nacer como morir. Ciertamente la gente pues celebra el nacimiento de una criatura. Pero cuando la persona muere, nosotros hacemos una tragedia. ¿Pero por qué? Porque ciertamente nosotros a esa persona ya no la vamos a volver a ver, porque perdió su vestidura. Pero si la persona supiera, el muerto queda viviendo en la misma casa, solo que no lo vemos porque él está en la quinta dimensión y vive ahí exactamente porque las dimensiones se penetran y compenetran y se ve pues que la persona ciertamente lo único que el vivo no puede ver al muerto, pero el muerto sí nos puede ver a nosotros. Entonces vemos nosotros pues que se ve la tragedia del cadáver, del difunto, del ataúd ahí, y la gente pues expresa con llanto el amor que le tenían a las personas. Pero ciertamente, si analizamos, las lágrimas no pueden volver a nadie a la vida. Si las lágrimas pues, pudieran volver a la vida a las personas, pues ciertamente podríamos decir, bueno, pues lloremos para que vuelva a la vida, pero muchas veces los ancianos sienten el deseo de irse ya a descansar al mundo de la eternidad. Pero nosotros a veces queremos retener a nuestros parientes aún graves, aún enfermos, para que estén ahí, porque nosotros con nuestro egoísmo queremos que ellos nunca se mueran, pero ellos también tienen derecho de irse a la eternidad, de morir, porque también es una necesidad morir cuando una persona pues ya pierde sus capacidades para moverse, para desenvolverse y tiene que muchas veces ser asoleado, darle la comida con cuchara, bañarlo. Prácticamente pues la gente quiere tener a la persona por su egoísmo, pero cuando una persona comprende que la muerte es una necesidad, que tan natural es nacer como morir, pues prácticamente pues uno acepta que las personas se vayan a descansar. Como no tenemos la clarividencia, no tenemos las facultades para ver a los desencarnados, pues ciertamente nosotros lloramos, pero si nosotros tuviéramos los poderes que en la Lemuria existían, cuando el hombre tenía el poder de la clarividencia y podía no solo ver los elementales, sino podía ver la mitad de las 5 millones de tonalidades de color. Dice el avatar de Acuario que el lemur podía ver la mitad de un holtapalmas. Un holtapalmas tiene 5 millones de tonalidades de color. Ya en la Lemuria ya se había perdido, nada más se veía la mitad.
pero los lémures podían ver al desencarnado que moría y podían seguir platicando con ellos. Posiblemente cuando los lentes se perfeccionen, ya podemos ver quizás a los desencarnados a través de la televisión y podríamos llegar a un momento a platicar con ellos. Vemos nosotros aquí en esta imagen que dice la agonía antes de la muerte. Ciertamente cuando las personas pues están en agonía, eh, se les abre el tercer ojo y ellos ven un juicio. Ven al ángel de la muerte que está acompañado de una guadaña y de un búho por ahí en el hombro, vestido con un traje funeral, un traje negro. Ciertamente los ángeles de la muerte son ángeles de Saturno, son ángeles que están encargados de cortarles el cordón de plata, el hilo de la vida a los desencarnados. Entonces, cuando una persona pues está en agonía, él ve delante de él el primer juicio. Ahí ve todo lo bueno que ha hecho desde que él tiene uso de razón hasta que está en esos momentos de agonía, ve si hizo bien o hizo mal, si hizo caridades o hizo maldades. Si la persona pues ciertamente hizo mucho bien, parece que el agonizante a veces se ríe, a veces se alegra, pero cuando realmente solo hizo perversidades, ven al agonizante que llora, que siente que las lágrimas le escurren porque está viendo que ciertamente no hizo nada en su vida por él, por su alma. Pues bien, entonces vemos nosotros pues que ahí se ve el primer juicio. Algunas personas ven también allá al ángel de la muerte que está esperando el momento preciso para cortarles el cordón de plata, hilo de la vida, o antacarana, como le llaman los teósofos. Al cortar el cordón de plata, pues obviamente el muerto siente como una descarga eléctrica y se reduce su alma a una quinta esencia molecular. Pues bien, si nosotros hacemos esto o nos sentimos en ese momento, es porque prácticamente el ser humano no tiene los cuerpos existenciales superiores del ser y no aguanta ese choque eléctrico al ser cortado el cordón. Pero si una persona ha formado el verdadero cuerpo astral, el auténtico cuerpo de la mente y el cuerpo del causal o cuerpo de la voluntad consciente verdadero, entonces sí podría resistir el voltaje de esa descarga eléctrica en el momento que es desencarnado. Algunas personas, cuando están en agonía, se ha podido observar que hay personas que se les ha salido la lengua como corbata. Y la gente se extraña que cómo es posible que pueda la lengua salirse porque tiene su límite, su medida. ¿Cómo es que la lengua sale como una corbata? Y la persona dice que con la misma lengua se lame la cara. Las personas que conocen de eso sabemos que estas personas vivieron criticando, maldiciendo, vivieron calumniando a las personas, viviendo siempre criticando al vecino. Esas personas, claro, pues se han echado un karma terrible que cuando llega la agonía sufren en ese momento y no pueden agonizar. Hay 7 palabras que el Cristo dijo en la cruz que están en las Sagradas Escrituras. Cuando una persona no puede morir y está en agonía y se siente un hervor así en el pecho y no puede morir, pues se le recomienda a las personas que le recen las 7 palabras. A ver si me acuerdo. Una dice, tengo sed. Otra dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego dice, todo está consumado. También agrega, hijo, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Le dice a Dima, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en la última palabra que dice el maestro, dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Por lo tanto, pues el que reza esas palabras puede hacer que el desencarnado en ese momento pegue su última exhalación y muera. Dice que esas palabras tienen un inmenso poder mágico y ayudan a la persona a morir ya pues completamente, alejarse de este mundo físico. Vemos ahí la muerte. Al ocurrir la muerte, el cuerpo astral se separa del cadáver. El astral continúa viviendo con sus familiares en el mundo de la eternidad. O sea, pues que las dimensiones quinta, cuarta y tercera se penetran y compenetran. Las dimensiones, esas son 7 básicas, pero muchos hablan de planos. La palabra plano significa como subir de grada en grada. No, no. Es mejor decir dimensiones, porque las dimensiones penetran y compenetran sin confundirse. Entonces, el cuerpo astral se separa del cuerpo físico y realmente, pues, ahí es donde viene la exhalación, expira y el cuerpo se va. Algunas veces cuando el muerto, pues, lo están velando, el alma del muerto, digamos, llega a ver quién es el que se ha muerto y no reconoce su propio cuerpo, porque prácticamente está dormida la conciencia. Cuando una persona despierta, reconoce que ya dejó su cuerpo físico, pero si una persona continúa con la conciencia dormida, a veces él regresa a la casa y ve que están velando a un cadáver y pregunta, ¿a quién es el que están velando? No sabe que le están velando su cadáver. ¿Por qué? Porque la persona no tiene conciencia. Lo maravilloso es que si una persona disuelve el yo de la psicología y va rescatando preciosas gemas de su conciencia, que son las virtudes, puede la persona despertar y darse cuenta que ya está desencarnado, ya está libre del cuerpo físico, que se ha ido a la eternidad, pues si es posible, a gozar de unas vacaciones. Si no lo hizo por su perversidad, tendrá que repetir su vida en forma retrospectiva. Si duró 50 años, tendrá que revivir 50 años su vida retrospectiva en el mundo de la eternidad. En la batalla de Acuario, Samael Aun-Weor, que tenía sus facultades psíquicas desarrolladas, nos comentaba, y eso pues más de alguno de nosotros ha llegado a comprobar, de que 3 cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, el cuerpo vital que penetra y compenetra con el cuerpo físico. Cada célula o átomo del cuerpo vital penetra y compenetra a un átomo, una célula del cuerpo físico. Y también va a parar al sepulcro a la personalidad. Ciertamente, a medida que el cuerpo físico se va descomponiendo en el cementerio, el cuerpo vital también se empieza a descomponer. La única que continúa con toda su energía es la personalidad del muerto. La personalidad, cuando uno nace, no la trae. Cuando una persona nace, trae su esencia libre. Y a medida que va viendo la conducta de sus padres, de sus hermanitos, de sus tíos, de la mamá, de la abuela, etc., el niño va absorbiendo esas reacciones de sus parientes, va formando su personalidad. Y a los 7 años ya el niño ha formado su personalidad, que es energética. Ahí está depositada el karma. Cuando la persona muere, la que espanta, la que anda en pena es la personalidad. Es energética y según se dice que la personalidad puede durar hasta 800 años porque es energética. La personalidad es una energía acumulada y tiene la facultad de hablar, de comer, de caminar, de todo eso. Cuando una persona es muy observadora, verá que la personalidad del muerto, al caminar, hay como una pulgada que no, sus pies no topan a la tierra. O sea que como que va caminando pero flotando. Si la personalidad come con una persona, verán que come, pero que al terminar la comida queda allí en el plato.
se ha absorbido la parte vital. El Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre, la gente lleva comida a los cementerios a los muertos. Ellos se comen, la personalidad se come la energía, la parte vital de la comida, y la personalidad se alimenta de esa sustancia. Pero si alguien prueba esa comida después, se ve que no tiene ningún sabor, ninguna sustancia, ha quedado como un bagazo, porque los muertos, la personalidad se alimenta también. Ciertamente, pues la personalidad es la que ambula por diferentes lugares, a veces penando porque dejó un niño recién nacido, porque dejó deudas, porque dejó un tesoro enterrado, porque por allí estuvo apegado a algunas cosas. Entonces la personalidad no se va de ese lugar. Necesario es, pues muchas veces, es, digamos, regañarla, decirle con palabras duras que se retire, que deje de molestar, que deje de espantar. Algunas personas que por ahí me han contado dicen que cuando una personalidad molesta demasiado, la gente pone el aparato de sonido a todo volumen, que hace una gran escandalada dentro de la casa y la persona sale huyendo porque ante todo ese ruido no la soporta. Algunas personas pues utilizan el verbo un poco desagradable, insultan a la personalidad y la personalidad pues tiene que irse. Por lo tanto, pues la que continúa y que muchas veces se deja fotografiar es la personalidad del difunto. El difunto vive en la quinta dimensión, reviviendo su vida en forma retrospectiva por todos los lugares donde anduvo. Se dice que en el libro Los Muertos, los que han estudiado metafísica saben muy bien que cuando la persona muere, a los 3 días y medio se presenta ante el tribunal del karma. Si ustedes han leído la Biblia, ahí dice que Pablo parece que dice que al morir uno tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, pues sí existe un tribunal, y ciertamente si uno ve la religión egipcia, ahí aparece el sacerdote Anubis pesando el alma de los desencarnados, y ahí va a notar si tal persona pues goza de paraíso o va al submundo. Eso pues en realidad es una realidad. Mucha gente cuando tiene un fanatismo pues solo aceptan su propia religión, pero las demás religiones pues las ven como que fueran cosas del demonio, como que fueran superchería, mitología, leyendas, etcétera. Pero no, si nosotros vemos que Moisés dicen que era muy sabio en los dichos y hechos de los egipcios. También se dice que eh, cuando se estuvo en Egipto, Jesús, dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué lo hizo que se fuera huyendo de Herodes a Egipto? En Egipto había una gran sabiduría que los griegos llegaron a experimentar porque hacían viajes a Egipto para aprender la sabiduría de los egipcios, porque tal sabiduría venía del Atlántida. Por lo tanto, pues, cuando una persona a los 3 días y medio de morir lo llaman y lo sientan ante el banquillo de los acusados, y ahí hay un tribunal donde existen 21 jueces del rigor y 21 jueces de la misericordia, y está gobernando eso el sacerdote o príncipe Anubis, que es el jefe del tribunal del karma. El karma existe, y entonces cuando la persona se presenta le traen el propio libro de su vida y le leen todo lo que ha hecho de bueno o de malo, y de acuerdo pues a sus obras puede volver inmediatamente o por muchos años esperar a que le den nuevamente cuerpo físico, porque sí existe la ley del ritmo, retorno y recurrencia, lo que ahora dicen reencarnación.
pero es la ley de retorno y recurrencia, porque reencarnación es una cosa más exigente que solo lo pueden reencarnarse los dioses, los reyes, los devas. Como repetimos, pues la personalidad del difunto, esta se aparece. Se ha podido observar que a veces aparece eh, yendo a bailes, solicitando a veces que le den un ray porque va a las fiestas. Hay gente que ha bailado con difuntos. Allá en México se dice que una muchacha se apareció en el camino, alguien le dio un ray y ciertamente iban para el mismo lugar, a una fiesta. El muchacho pues bailó con ella algunas piezas y al final, como a las 2 de la mañana, le dijo que si quería regresarse, la llevaba. Entonces sí, se volvió con el muchacho. Cuando llegaron a su destino, estaba lloviendo y el muchacho pues le prestó eso que le llaman chamarra, jacket o le llaman también coat, etc. Bueno, de tal manera pues que al siguiente día fue a recuperar su chaqueta. ¿Qué sucede? Que la señora le dijo, esa chaqueta voy a buscarla al cementerio porque esa muchacha hace años murió. Ciertamente el muchacho fue al cementerio y ahí encontró su propia chaqueta que estaba en la cruz. Conozco de otro caso que eso sucedió pues allá en la República del Salvador, donde un taxista llevó a una muchacha creo que a la iglesia y después como no tuvo con qué pagarle le dio un medallón y le dijo que fuera a entregar el medallón y que ahí le iban a dar el cheque. Por lo tanto, pues el muchacho hizo todo y cuando entregó el medallón le dijeron pues que esa muchacha era una difunta. Pero lo más extraordinario que yo pude, que me contaron fue que en México, allá en Chihuahua, una señora se apareció. Le dijo al taxista, por favor lléveme a 7 iglesias. Curioso, era curioso que a medianoche las iglesias estaban abiertas. La señora visitó las 7 iglesias y después le dice al taxista, ¿acepta un cheque? Sí, con todo gusto. Entonces la señora de su cartera sacó el cheque, le pagó y se bajó. Al siguiente día el muchacho muy contento va al banco a cobrar el cheque y le dice el gerente, descríbame a esa señora. Pues así, de esta forma. Y el nombre, ya le dijo el nombre. ¿Usted no sabe que esa señora es muerta? No. Mire, le dijo, como yo sé de metafísica, le voy a pagar el cheque porque la señora dejó buena cuenta bancaria aquí en el banco. Ella tiene mucho dinero depositado. Lo dejó. Por lo tanto, pues hay dinero para pagarle. Pero le voy a pagar el cheque porque yo conozco de metafísica y esas cosas son ciertas. De tal manera, pues que parece raro que un muerto haya pagado con chequera ya difunto, cosa que aquí cualquiera que presente un cheque de alguien desencarnado, que aunque vean la firma auténtica, legítima, no le aceptarían. Ya el que se murió, se murió. Y si insiste, dirían, este está loco. Pero por lo tanto, pues vemos nosotros que la personalidad es exactamente al cuerpo físico y puede engañar a cualquiera haciéndose pasar como una persona que está viva. A muchos les ha pasado, solo que si uno toca la personalidad anda frío y su cuerpo y su voz, mejor dicho, es un poco como así cavernoso y la energía que emana pues es muy fría, el cadáver. Vemos nosotros que ya cuando la alma, estando en el tribunal del karma, que ha sido ya juzgada, vive el tercer juicio. El tercer juicio del alma, pues del alma, no digo la personalidad, ese tiene que, de acuerdo a la ley, si hizo buenas obras, gozará de unas vacaciones. Hay vacaciones lugares muy hermosos del mundo molecular. Los teólogos hablan del Devachan. Hay también mundos electrónicos donde las personas, por lo menos, dicen que cuando una mujer muere de parto
y muere dando la vida a su hijo, la persona tiene el derecho de gozar unas vacaciones en los mundos electrónicos, en esos paraísos electrónicos, y goza de una gran felicidad. Obviamente, al terminarse pues dicha vacación, volverá esa persona a tomar cuerpo físico aquí en el mundo de la tercera dimensión. Pero de acuerdo pues al debe y al haber del karma, algunas personas las reencarnan inmediatamente. Solo tendrá que esperar 9 meses para volver. Y tal vez los familiares todavía le están llevando flores al muerto y le están haciendo misa cuando la persona ya volvió. En otras será esperar tal vez otros tiempito y luego lo vuelven al mundo físico. Pero el que realmente ha pasado su vida física haciendo maldades, obviamente al leérsele el juicio, tendrá que vivir en la astral inferior repitiendo en forma retrospectiva su vida. Bien, en el retorno al mundo físico, de acuerdo a la ley de retorno y recurrencia, no de reencarnación, no que de recurrencia, el desencarnado regresa al mundo físico con un nuevo cuerpo de acuerdo a la ley divina, a pagar su karma, pues él fue arquitecto de su propio destino. Algunas personas equivocadamente dicen que cuando uno está allá en el mundo de la eternidad, la persona escoge el lugar donde va a venir. Si a uno le dieran el libre albedrío de escoger, yo creo que todo el mundo escogería pues los países más ricos, las familias más poderosas, más millonarias, y escoger los cuerpos más lindos, más bonitos, y vendrían pues con una cantidad de, digamos, de atributos o poderes también, donde la persona pues no sufriría, pasaría una vida feliz, rodeado de todo el mundo que lo quiere, rodeado de grandes donaciones, de regalos, de estímulos. Entonces sería absurdo que uno diría, bueno, pues yo voy a escoger y voy a nacer allá en un país como África, viviendo en una forma quizás hasta desnuda, aguantando hambre y con enfermedades, o por ahí reencarnándose por ahí una tribu de caníbales, que sería absurdo, porque si uno va a escoger, pues prácticamente escogería lo mejor, pero como es personas que vienen aquí a este mundo físico, a veces vienen con una enfermedad, niños que vienen con cáncer, niños que vienen con una colita, niños que traen un ojo en el centro como tercer ojo, niños que traen el labio partido, niños que traen que vienen con una, digamos, salud muy pobre. Entonces sería absurdo, ¿va? Entonces diría, este escogió lo peor. No, no, todo el mundo se le da a escoger, escogería lo mejor. Por lo tanto, pues no estamos de acuerdo con las personas que dicen que uno cuando viene a este mundo escoge, le dan a escoger al gusto de él. Realmente pues sería personas que tendrían mal gusto de escoger lugares donde van a sufrir. De tal manera pues la gente retorna. O sea que la maldicha reencarnación, que es el mundo de retorno y recurrencia, es la misma ley del karma, porque cuando nosotros venimos, tenemos que venir a pagar nuestras deudas kármicas, de acuerdo pues al debe y al haber. Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. La Biblia dice, con la vara que midieres seréis medido. Y también por ahí dicen las personas que el que siembra rayos cosecha tempestades. Por lo tanto, vemos nosotros que este mundo de tres dimensiones venimos a, a gozar o a sufrir de acuerdo al haber del karma. Según las doctrinas de la metempsicosis, la doctrina de la transmigración de las almas, los budistas dicen que el ser humano se le asigna 108 existencias
para que aprenda a vivir y de ahí se decida de una vez y para siempre a tomar el camino de la felicidad, y eso es integrándose con Dios. Para eso tendrá que volverse enemigo de su propia vida, enemigo mortal de sí mismo, para que un día, eliminando el ego, podría llegar a integrarse con la divinidad, porque religión significa unirse, unirse con Dios. Eso se llama religión. Por lo tanto, pues se nos asignan 108 existencias en un círculo y son 3000 vueltas, de acuerdo a la rueda del samsara. Por lo tanto, pues cuando una persona viene a este mundo, vendrá muchas veces en diferentes países, en diferentes familias, en diferentes oficios, en diferentes signos zodiacales. Tendrá que experimentar todo hasta que un día, pues después de tanto sufrir, tome el camino secreto, el sendero del filo de la navaja, para un día llegar a integrarse con la divinidad. Y eso es todo. Se concluye por hoy el video de esta semana. Como siempre, gracias por acompañarnos. Asegúrese de darnos un like a este video y no olvide recomendarnos a toda persona que pueda beneficiarse de estos estudios. Sobre todo, no olvide suscribirse a Gnostic Hub para recibir notificaciones de los nuevos videos semanalmente. Pues bien, nosotros aquí esperamos a que ustedes sientan contentos de que hemos proporcionado temas interesantes que están relacionados con el más allá, con la metafísica. Esperamos que las personas pues vayan recibiendo y estudiando estos videos, y si hay alguna inquietud, pónganse en contacto con nosotros, pues nosotros estamos con el deseo de ayudarles a que conozcan la sabiduría gnóstica, que es una sabiduría que ha venido desde los tiempos antiguos, de antes del cristianismo. Esta sabiduría es la sabiduría del conócete a ti mismo, y conocerá uno el universo, la naturaleza y Dios. Por lo tanto, si una persona llega a conocerse a sí mismo y conocer todos los misterios de la vida y de la muerte, de la naturaleza y del cosmos y de Dios, obviamente toma estas enseñanzas en serio, porque la vida tendrá para él otro sentido.